Muy buenas noches, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que nos puedan ver a través de este video que, como hemos explicado, lo estamos haciendo de manera en diferido por el motivo que todavía no tenemos los suscriptores necesarios para poderlo hacer en directo, ¿verdad? Porque al hacerlo en directo usted puede hacer su comentario ahí de lo que usted piensa, de lo que usted sabe, de lo que usted conoce. Y es de hecho que yo como predicador y maestro en este caso, un maestro del vulgo, un maestro que lo que hoy voy a enseñar es una experiencia personal, y la cual, como decía cierto pastor, ¿verdad? Que las experiencias personales de cada una de las personas no son comparables, y alguien puede decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero el asunto es que el hecho de que no diga que está de acuerdo no significa que sea cierto, ¿verdad? O decir yo no creo no significa que eso se va a limitar para que lo que pasó con esa persona y hoy pueda yo en esta hermosa noche entrar en un campo atmosférico en el cual pues desconocible hace 14 años para mi vida, teniendo ya casi 27 años de estar en el Evangelio, porque acepté el 31 de diciembre de 1987, ¿verdad? Para la fecha del 2012, 11, yo no tenía estos conocimientos porque de hecho fui criado en una iglesia muy especial en cuanto a la denominación, como casi todas las denominaciones. Pues la doctrina se basa siempre a la Biblia, ¿verdad? Y la iglesia Príncipe de Paz fue en la cual yo nací, y durante 17 años me congregué ahí, porque luego, claro, los campos bananeros desaparecieron y obligadamente las iglesias tuvieron que desaparecer de esos lugares, pero ya estando aquí en el lugar donde vivo, Flores del Vientre, Lima Cortés, en el año 2011, el 3 de octubre del 2011, tuve una experiencia en la cual, como explicamos, si yo la cuento, solo me puede entender alguien espiritual, pero alguien que esté lleno de teología sistemática en institutos bíblicos no me va a entender, y de hecho yo no estoy para convencerlo, sino que voy a enseñar algo que a la postre, como le explico, no se puede percibir por institutos bíblicos, sino es una revelación directa de parte de Dios a la persona que le escogió. Por lo tanto, en esta hermosa noche, yo quiero que abramos nuestra escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a hablar ahí en el versículo 2, vamos a hablar algo en el cual ahí hay un conocimiento retenido, así se llama la palabra misterio, en este caso, conocimiento retenido, y lo voy a explicar por qué motivo. El tema de esta hermosa noche, el cual es posible que, como le explico, usted no lo crea, pero que a la postre pues sucedió en alguien que es del vulgo, y como experiencia pues mi Dios me hizo escribirlo manuscrito, y luego mi amado pastor Kevin Chávez me lo traspasó por medio de computadora, y escribí el tema en esta hermosa noche. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El tema de esta hermosa noche es los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. Le vuelvo a repetir, los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca, según Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Ese es el texto el cual voy a tomar como base para que entremos en este campo, y ahí va a salir a relucir muchas cosas de las cuales nosotros escuchamos a muchos hombres teólogos exponiendo sus creencias, no su ejemplo, no su testimonio en cuanto, porque una cosa es explicar algo que yo lo percibo porque lo escucho de boca de otro, y lo enseña en un instituto bíblico, pero aquí en este caso ya se trata de una experiencia, la cual esa experiencia yo la trasladé a 3 tomos de lo que es la enseñanza, los misterios del Espíritu Santo al cristiano interesados en buscarlo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que dice Primera de Corintios capítulo 14 del versículo 2.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esa palabra, pues, si usted la busca a través de lo que es el diccionario español, pues misterio es algo que está oculto, que la postre, pues, hasta que ya se descubre, deja de ser misterio. En este caso, lo del Espíritu Santo sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque es de hecho que en la Escritura está escrito los dones y los ministerios del Espíritu Santo. Pero el asunto, aquí el asunto, el que podemos y debaten los teólogos, va haciendo sus propias exposiciones y su posición, ¿verdad? De decir que en el día del Pentecostés se hablaron lenguas, pero que en realidad eran lenguas de idiomas, que la gente las podía entender, porque la Escritura dice que los reunidos ahí, cuando miraron el estruendo y miraron aquello, pues explicaron ellos y pensaron con la mente carnal de que estaban bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Mosto. Entonces, eso exponen algunos. En otro caso, ya en el capítulo 14, el capítulo 12 del capítulo 14 del libro 1 de Corintios, habla ya del hablar en lengua, y eso dicen ellos de que es otra forma. Pero el asunto que ese es el misterio, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos solo tenemos acceso a lo limitado de la mente. Y hacemos exposiciones por algunas cosas que nosotros hallamos en la Biblia y podemos pensar. Ejemplo, si nosotros utilizamos el libro de Deuteronomio, usted mira ahí Deuteronomio capítulo 29 y se va a dar cuenta de algo que dice, y los teólogos pueden dar su definición en cuanto a esto, pero dice así el Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de las cosas secretas, estamos hablando de un misterio. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, podemos decir de que cuando yo voy a hablar de este tema, no me voy a referir a testimonios de personas, sino que me voy a referir a una experiencia personal, de la cual, y lo digo con seguridad, el Espíritu Santo me inspiró a escribir la enseñanza, la cual la he compartido en varias partes del campamento. El campamento estuve enseñando casi durante 14 años, y ahí pude desarrollar esta enseñanza, la cual pues está compartida en tres tomos, ¿verdad? El número 1, número 2 y número 3. Pero en este caso voy a comenzar entonces con esto. Como le explico, usted solo póngale cuidado y analice. Puede ser de que, como le explico, su participación cuando lo mire, puede ser de que usted diga, yo no lo creo, o a saber cómo será. El asunto es que el asunto espiritual solo lo puede entender un espiritual. ¿Y quién es un espiritual? ¿Verdad? Que eso sería otra cosa, otro tema. Pero en este caso voy a hablar de los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. Y para eso vamos a hacer una oración para poner todo bajo la orden del Espíritu Santo, para que de la manera sencilla que voy a explicar, usted se pueda poner en orden para saber qué es lo que uno tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo para desarrollar. Y esto es pues algo maravilloso, lo cual, como explico, alguien lo puede contar como una teoría, ¿verdad? Porque él saca su mensaje teórico de la Escritura, pero nunca ha tenido una experiencia, y de hecho no lo va a entender. Esto lo entienden los que han entrado a lo sobrenatural de Dios, porque así como hay hombres sobrenaturales, ejemplo, vamos a hablar así, tenemos al hermano G. Ávila, que ya no existe, ¿verdad? Y cuando lo miran los teólogos, lo que hacen es hacer un montón de componendas criticando, porque claro, nunca pudieron conocer la vida de este hombre. Entonces, pero el espiritual sí entiende.
El espiritual sí entiende que ese hombre fue utilizado grandemente con la presencia del Espíritu Santo en la tierra durante los 60 años que él tuvo ministerio. Que no estemos de acuerdo en algunas palabras, en eso estamos de acuerdo, en algunas cosas que él determinó, las cuales bíblicamente no se decía así. Ejemplo, voy a decir algo que él decía, y que bíblicamente no es así, que si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es salvo. Y es de hecho que no explicaba a qué se refería, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Nosotros aquí hemos dado enseñanza que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero que cada una de ellas está adjudicada una como identidad de que la persona pertenece al cuerpo de Cristo y es salva desde ese momento. Y la otra es que identifica la llenura del Espíritu Santo, en la cual nosotros la hemos catalogado, que se ha utilizado por mucho tiempo como el bautismo por el Espíritu Santo cuando la persona como señal habla en lengua. A eso nosotros lo hemos tenido así y está ahora, pues claro, la enseñanza que tienen muchos hombres teólogos, ahí están definidos en eso. Pero en este caso, como la explicación que voy a hablar es algo, es una experiencia la cual pues es la mía. Y de hecho yo puedo hablar y puedo sostener y aún puedo hacer ejemplos en cualquier congregación donde hayan personas que tienen el ministerio de interpretación de lengua. Si es profeta, puedo hacer cualquier ejemplo ahí estando y aún así como estoy aquí, voy a hacer algunos ejemplos. ¿Para qué? Para que las personas cuando lo escuchen y si tienen algún intérprete de lengua dentro de la congregación, que antes de hacer un comentario que ayude para que Satanás extienda los pensamientos y las malas cosas que las personas perciben, porque a veces, porque lo dijo Julano de tal, nosotros hacemos también el caso de aplaudir y decir amén, pero no tenemos la experiencia de lo que ese hombre o esa mujer está contando. Es por eso que en esta hermosa noche pues vamos a poner en manos de nuestro Dios este hermoso servicio para que luego entremos ya de lleno en la enseñanza. Así es que oremos. Padre, gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de estar delante de tu presencia. Confieso, Señor, que soy pecador y que cada momento necesito el refrigerio de tu sangre preciosa, que es la que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre eterno, por permitirme ser portador de esta enseñanza, la cual tú, Señor, me la revelaste en la vida propia, Señor, y me hiciste inspirar para que escribiera esto y tenerlos con detalle. Gracias, Espíritu Santo, deseando que el corazón de cada una de las personas que lo van a poder ver puedan hacer sus análisis de manera respetuosa, Señor, porque así somos nosotros los seres humanos. Pero gracias por tu oportunidad que me brinda, sometiendo todo principado, potestad y gobernadores y huestes demoníacas que operan en las esferas celestiales, decretando por la palabra que cada uno de ellos son retirados a 150,000 metros de distancia en el nombre de Jesús. Declaro que el segundo cielo se abre para que tu presencia fluya en mi vida y en la vida de las personas que van a escuchar el mensaje. Así lo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas palabras que hablo, decretar, la están combatiendo muchos teólogos, ¿verdad? Y es que el teólogo solamente cree en lo que él investiga, ¿verdad? Y dice que no podemos darle orden a Satanás. Y a saber entonces por qué está escrito San Marcos capítulo 16, ¿verdad? Del 10, que dice así: os doy potestad sobre todo escorpión. Y nos da la autoridad del Señor sobre espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, yo no podía echar mano de eso que está escrito ahí si la palabra no lo dijera, si fuera un invento del razonamiento de mi mente, pero no, es así. Dios nos traspasó autoridad para ejecutarlo. Si alguien no quiere creer, a mí no me afecta para nada. Pero en esta hermosa noche, quiero entrar en detalles con esa palabra de los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. El tema hace pensar que todos tenemos acceso a poder tener esos misterios, porque el tema dice los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. Esa palabra
Esa palabra que los busca significa que cualquiera los puede obtener. Pero el asunto está es que como el Señor es el que escoge. Por eso dice, usted mire, eh, por eso dice el capítulo 12 de Primera de Corintios, dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno, no a todos, ¿verdad? A cada uno le da esto, lo otro, y sucesivamente es porque para provecho de qué? Para la exhortación, para la edificación y consolación de la iglesia y para la persona misma. Entonces, en este caso, como vamos a ver algo que explico, la palabra misterio en este caso se refiere a conocimiento retenido. ¿Por qué retenido? Porque estando en la escritura, como explicamos, los teólogos solo se dedican a contrarrestar cosas que para ellos, pues, si no las aceptan ellos buscan la forma como contrarrestar, pero no respetan la individualidad y la espiritualidad de la persona, a lo cual esto, pues como explicamos, fue una experiencia la cual desconocida para mí cuando me tocó, pero que ahora yo la puedo defender. Y la voy a defender con lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo con esta enseñanza? En primer lugar, es que el verdadero cristiano pueda descubrir que existe una atmósfera celestial y que también una dimensión espiritual, que es administrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la cual es la voluntad de Dios quererla revelar a sus hijos espirituales. Cuando hablo de hijos espirituales, estamos hablando de personas dedicadas a la oración, personas que Dios las ha escogido para poner un ministerio el cual nosotros no lo podemos entender y que a veces para poderlo contrarrestar lo que hacemos es hacer algunos análisis utilizando un montón de textos que hablan de algo, pero que no se refiere a eso. Ejemplo, algunos teólogos dicen que la iglesia obligadamente tiene que pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Utilizan muchos textos que hablan de tribulación. Pero eso no quiere decir de que la iglesia primitiva pasó por tribulación. Obligadamente eso me hace derecho adquirido para que yo también piense que tengo que pasar por esa gran tribulación, la cual está dedicada como el día de ira y es para las personas que no quisieron creer en la verdad, máximamente para los judíos, porque ellos rechazaron al Santo de Israel. Para ellos es directamente la gran tribulación. Para la iglesia, de nada. Y aunque muchos teólogos estén combatiendo que el rapto es algo, por eso dice Pablo, aquí os digo un misterio, ¿verdad? Entonces la palabra misterio es conocimiento retenido, porque no importa si ese teólogo tiene 40, 60 años y él empieza a hablar de que no cree que va a haber un rapto, sino que aplica la palabra rapto en la segunda venida. Ese es problema él, no es problema mío. Y en esto voy a hablar de eso. Entonces, ¿cuál es el propósito? Lo vuelvo a repetir. Que usted pueda descubrir que existe una atmósfera celestial y una dimensión espiritual que es administrada por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, en la cual es la voluntad de Dios quererla revelar a sus hijos espirituales. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. Ese objetivo es que el verdadero cristiano decida ser capacitado para poder entrar en lo que para él era desconocido y dedicarse plenamente a lo descubierto, que según él era imposible. Escuchando siempre utilizo estos métodos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de hablar de esto porque tenemos los medios de comunicación ahora por lo que son las redes sociales. Miramos todo tipo de predicador. Unos a favor, otros en contra, otros centrales y sucesivamente. Así se basa ahora. Pero que en este caso, como yo no voy a hablar de lo que otro hace ni lo que otro dice, sino que voy a hablar mi propia experiencia. Y basado a la escritura, como dice el capítulo 14 de 1 Corintios, el texto que utilicé, que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, solo imagínese usted, sino a Dios. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Entonces, es un misterio. Y el misterio no puede ser revelado por asuntos de estudio, sino que el misterio es quién es Dios, porque le vuelvo a tomar el texto bíblico, versículo 7 de 1 Corintios capítulo 12, o sea que ahí vamos a estar. Dice así, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero mire lo que dice el versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, porque dice así, versículo 11 del capítulo 12, mire lo que le estoy diciendo en cuanto a estos misterios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué es esas cosas? Las que están establecidas del versículo 10 en delante, en cuanto a la repartición de dones ministeriales, de ministerios. Todo eso es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se atreve solo a estar estudiando y hablando de esto y lo otro, pero nunca ha tenido la experiencia, obligadamente es una persona de criterios solamente teóricos, pero no prácticos. A lo práctico, ¿cómo podían entender los 11 discípulos o los 12 discípulos después de que murió Judas y tomó la posesión el otro siervo? ¿Cómo podían entender de que Pablo era llamado para ser apóstol? Por las evidencias indubitables que él presentaba de cómo había sido su llamamiento y de las cosas que el Espíritu Santo hacía a través de las manos de Pablo, ¿verdad? Y eso dio confianza para decir, verdaderamente le dieron la mano como señal de que lo aceptaban como un apóstol. Entonces, en este caso, tengo el propósito y tengo el objetivo. El propósito es que usted puede entrar a descubrir esta dimensión y atmosférica. ¿Por qué dimensión? Mire, uno es atmósfera celestial. Cuando hablamos de la atmósfera celestial estamos hablando de lo que no se mira y también de lo sobrenatural. Muchos teólogos dicen, oiga bien usted, cuando nosotros dependemos de lo que estudiamos, pero no de lo que nos revela el Espíritu Santo. Ellos dicen que lo sobrenatural, dice, pertenece a Satanás. Oiga usted muy bien, que lo sobrenatural pertenece a Satanás y agarran textos que no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué puede pertenecer a Satanás lo sobrenatural? Si Satanás es una criatura. Capítulo 28 de Ezequiel habla de la creación de Satanás. El capítulo 14 del libro de Isaías habla de la rebelión de Satanás. Entonces, no puede tener nada Satanás. Satanás y Jehová Dios es dueño de la tierra, de la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. Todas las esferas celestiales pertenecen a Jehová. Por lo tanto, lo sobrenatural pertenece a Dios y dentro de lo sobrenatural se mueve Satanás, los demonios, los brujos y los ángeles de las dos partes, tanto ángeles buenos como ángeles diabólicos. Todos esos conocimientos, de hecho, nadie los va a descubrir sencillamente porque escuche una palabra por medio de un libro, no hasta que la persona entiende. ¿Por qué? Mientras yo leo un libro o leo la enseñanza de otra persona, eso se convierte en una teoría. Pero cuando yo entro a eso que ese hombre o esa mujer han pasado y lo dejaron por escrito, entonces yo entro a la práctica. Es por eso que en este mundo, en esta parte, mire, cosas que usted no se imagina son las que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. No las podemos entender sencillamente con una mente que es finita. Y eso tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, yo quiero hablar en esta hermosa noche de algunos misterios revelados según busquemos la atmósfera dimensional del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de algunos misterios, estoy poniendo que ningún hombre en sí puede tener todos los misterios del Espíritu Santo, si nosotros tenemos los que Dios ha determinado ponerlos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que edifiquemos la vida de cada uno de los miembros de la iglesia
y la misma vida de nosotros. O sea, no es el propósito de que nosotros saquemos una ganancia como la quiso sacar aquel hombre cuando le dijo a Pedro y a Juan cuando fueron a Samaria a orar por los que Felipe había ido a evangelizar ahí. Y cuando Simón el mago miró que por la imposición de la mano recibían recibían la unción a la llenura del Espíritu Santo, la cual nosotros le decimos bautismo, entonces dice que él quiso pagar dinero. Y le dijo Pedro, perezca tu dinero juntamente contigo porque has querido comprar las cosas que son del Espíritu Santo. Y es por eso es que nadie puede recibir algo sencillamente porque lo desee, sino es porque Dios así lo llamó. Yo no deseo el ministerio de ninguno de los siervos que me anteceden o que son hombres que yo los miro como los usa. Así lo buscó Dios y lo que yo hago es orar por el ministerio, pero no deseo el ministerio de ellos. ¿Por qué? Porque yo deseo el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Se mira muy sencillo, pero quiero decirle que es algo que, como dicen, ese algo que miramos aquí, miramos 5 dedos. Y esos 5 dedos, cada uno de ellos tiene su función y todos en unión hacen un solo movimiento para abarcar y apretar. Así es el ministerio de cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor. El Señor tiene los ministerios para edificar la iglesia y aunque se mire pequeño en la vida de una persona, pero es grande delante de Dios, porque lo que en mí está no está en las personas que hoy me pueden mirar y lo que está en usted no está en mí. Pero ese ministerio suyo y ese ministerio mío pertenecen a Jehová y por lo tanto nosotros tenemos que hacer que el nombre de Jehová sea glorificado a través del ministerio que nosotros administramos, haciendo honra y gloria para el Dios Todopoderoso. Entonces, la palabra misterio en el griego, ¿verdad? Por ahí está, dice que es musterión, así se explica, musterión, que significa primeramente aquello que es conocido. De los mustes, ya le voy a explicar. O sea, los iniciados. Dice que en los misterios, ahí en Filipenses 4:12 tenemos un misterio. Que dice, he aprendido el secreto, la palabra secreto es misterio. Palabra griega, muet moai, así es, muet moai. Es una palabra bien difícil. Para los que saben el griego lo pueden manejar bien. Yo en el caso mío no. Pero estoy hablando porque investigué la palabra para saberlo. Esta palabra misterio en la Biblia, oiga bien, no es como en el castellano. En el castellano nos hace pensar, oiga bien, nos hace pensar si algo es un misterio, no tenemos ni la capacidad de saber qué es, ¿verdad? Había un misterio en el Triángulo de las Bermudas que nunca lo han podido descubrir. Solo están las leyendas de cuántos barcos, de cuántos aviones se han perdido ahí. Nunca pudieron investigar qué era lo que promovía o manejaba el misterio de las Bermudas. Ahí, ¿verdad? De hecho, cuando entramos en el mundo espiritual nos damos cuenta que Satanás tiene lugares poseídos para hacer algo, lo cual no lo puede entender la persona directamente que se dedique solamente al estudio teológico, ¿va? Porque eso ya es algo que Dios lo llamó para esa forma. Entonces, dice ahora bien, el misterio de saber, mire qué cosa, que voy a leerle bien esto para que pueda entender usted esto. Mire, la palabra misterio, como lo dice la Biblia, nos quiere decir que existen muchas cosas sobrenaturales en un mundo desconocido para la mente natural. Y que para tener acceso a ellas se necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder percibir esa revelación que me hace entrar a lo sobrenatural, sea bueno lo de Dios o sea lo malo de Satanás. Misterio en su sentido ordinario significa conocimiento retenido. ¿Por qué conocimiento retenido? Y solo miremos nosotros las participaciones de cada uno de los hombres de Dios. Como explicamos, que no se pueden condenar por eso. Pero que
el asunto de la revelación y de la intimidad con Dios depende de Dios, porque yo puedo estar orando, orando y orando, y eso significa de que estoy siempre dependiendo de Dios. Pero lo que Dios quiera poner en mi vida como ministerio no depende lo que yo deseo ni lo que otro desea, sino es lo que Dios determina. Y en ese caso, me tocó a mí entrar a este campo, el cual, como explico, sé explicarlo no solamente verbalmente, sino que sé hacer los ejemplos de demostrar por qué este es un misterio. Y mire este misterio, el cual le voy a decir a usted hoy. El misterio de saber cómo orar por el Espíritu. El misterio de saber cómo orar por el Espíritu. Es llamado conocimiento absoluto y total de Dios, el cual es una palabra plural que encierra todo lo que Dios es, pero que en esta lección lo miraremos en el sentido singular, que te enseña una de las maravillas de Dios, no todas, como lo asegura la palabra escrita, según Deuteronomio capítulo 29. Imagínense que esto que estoy leyendo son los pensamientos que el Espíritu Santo me reveló y yo tomé pluma y empecé a escribir. Por eso le digo yo que solamente mire usted, una persona de tercer grado, solamente tercer grado pude llegar. Pero lo que magnifico es la capacidad de Dios. Entonces, este asunto de orar por el Espíritu, si yo le pregunto a alguien que es doctor en teología, va a hablar un montón de cosas que él las ha investigado, pero él no sabe hacer qué es orar por el Espíritu. Porque de hecho que dice alguien es orar en lengua, es que no estoy hablando directamente solo de eso, sino que estoy hablando de lo que dice la Escritura. Porque dice la Escritura en el capítulo 14 de Primera de Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Y cómo es posible que que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios? ¿Cómo se le llamaría a ese lenguaje entonces? Se tiene que llamar lengua angelical. Diversos géneros de lengua. Y claro, si mi raciocinio lo voy a hacer a través de lo que yo estudio, no es lo mismo a través de lo que se me revela directamente por parte de Dios a mi vida o a la vida de otra persona. Esto de orar por el Espíritu es un misterio que si la persona no sabe, de hecho no lo puede desarrollar y lo que tiene es una explicación de lo que ha escuchado, pero no de lo que él sabe. Y en este caso yo le voy a hablar de algo que el Espíritu Santo me lo reveló y durante 14 años lo he echado a andar dentro de los campamentos y ha sido una bendición. ¿Por qué motivo? Porque cuando la gente no entiende esto de lo que hoy estoy hablando, por eso dice los misterios revelados a los cristianos interesados en buscarlo. Entonces tengo algo aquí para poder hablar del orar por el Espíritu, porque vamos a hablar de orar por el Espíritu y de orar en el Espíritu, dos cosas diferentes, pero que las dos son de conocimiento absoluto y total. ¿Qué quiere decir conocimiento absoluto y total? Porque si yo les hablo de conocimiento parcial, es el estudio, es el conocimiento, es la ciencia que yo puedo percibir a través de un estudio en un instituto bíblico y luego paso a una universidad bíblica donde me van a enseñar idiomas, pero eso no me revela lo que el Espíritu Santo sabe hacer con la persona directamente, porque una cosa es revelar lo que está escrito, pero otra cosa es cómo puedo yo demostrar, y eso es lo que le explico yo, cómo pueden los hombres teólogos hacer comentarios y tomar posiciones y traspasarlas a sus miembros para decir que el asunto de hablar en lengua no es importante en la vida de un cristiano. Porque esa es la posición que ellos han tomado, pero no lo que la Biblia dice. Porque si esto no fuera importante, entonces ¿para qué lo dejó el Señor Jesús? Pues mira usted ahí, ¿qué fue lo que dejó el Señor Jesús? A través de su Espíritu Santo. Mire, el versículo 4 del capítulo 12. Mira usted lo que dejó el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el encargado de ministrar. Por eso le digo que es un misterio. Y el misterio no se puede descubrir por asuntos de estudios teológicos. No, mire. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, todo esto que está en el versículo 5, 6 y 7 lo hace el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno, en mí lo puso para provecho, en usted lo hizo para provecho, pero no se trata porque el pastor diga yo quiero que tú tengas eso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11. Pero todas estas cosas, o sea, hablando de lo que el versículo 5, 6 y 7 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, no es como el pastor desea. Lo que Dios ha puesto en mi vida no fue que el pastor se haya interesado en que yo lo haya tenido, sino fue disposición personal del Espíritu Santo. Y es por eso que explico y tengo el valor en cualquier lugar de dar la enseñanza. ¿Por qué motivo? Porque esta es una experiencia particular, que muchos la han tenido en una esfera más alta. Cada uno tiene su propia explicación, su propio testimonio de cómo lo recibió. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarle a usted qué es orar por el Espíritu y en el Espíritu. Y claro, como expliqué, que cuando hablamos de conocimiento absoluto y total de Dios, sobrepasa al conocimiento parcial, porque este es el que usted y yo logramos cuando estudiamos en un instituto o en una universidad, si usted entró. Pero el que yo le voy a hablar en esta hermosa noche es conocimiento absoluto y total, que si usted lo busca a través de lo que es la red social de Google, usted no va a hallar respuestas, porque dicen que esto solamente lo tiene Dios. ¿Y qué es el conocimiento absoluto y total de Dios? Si el conocimiento parcial me hace saber de que existe un Dios, eso es lo que me enseña el conocimiento parcial. Por lo que usted estudia, usted se da cuenta que existe un Dios. Pero el conocimiento absoluto y total traspasa ese conocimiento, porque no solamente me hace saber, sino que me hace conocer que verdaderamente existe Dios y yo puedo poner mi vida en manos de Él, asegurando que todo lo que pueda pasar en mi vida es dependencia de Jehová. Por eso se llama conocimiento absoluto y total, de lo que hoy yo le estoy hablando. Una persona de tercer grado del vulgo le está hablando en estos términos, lo cual, como le explico, no es entrado en ningún instituto bíblico, sino que es una revelación particular del Espíritu Santo en mi vida, y por eso la estoy traspasando, aunque, como explico, dentro de los hombres estudiosos puede ser de que tengan su componenda y quieran contrarrestar con asuntos de lo que ellos han investigado, pero eso no es problema, porque esto no se trata de investigación, sino que se trata de revelación directa entre Dios y su vida. Por lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? No se reparte en un instituto bíblico o en una universidad bíblica, sino que es el Espíritu Santo repartiendo. Entonces, quiero hablar de estos conocimientos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento retenido. Ya llevo 38 minutos, hermano, y no quiero serle muy aborrecido para eso. Pero mire, dice que la palabra gnosis es el conocimiento, ¿verdad? Por eso ustedes cuando escuchan gnósticos, eso es lo que significa conocimiento. ¿Y qué es? Es el conjunto de saberes obtenidos por experiencias o estudios hechos, los cuales quedan grabados en la memoria, libros u otros medios de recopilación. Esto es el conocimiento parcial, el cual se recibe, se obtiene, son conocimientos que se adquieren a través de experiencias en el estudio, ¿verdad? Pero no es lo mismo una experiencia por un estudio como una experiencia revelada directamente por el Espíritu Santo, lo que pasó con Pablo. Pablo tuvo una experiencia personal con el Espíritu Santo, lo cual a él lo calificaba como apóstol y fue recibido en tal grado, de esa manera, por las evidencias indubitables que él presentaba como
ese hombre apóstol, ¿verdad? Entonces, ahora bien, dice, ese es hipnosis, conocimiento, es conocimiento parcial, es el que se aprende en cualquier lugar. Pero quiero hablarle de la palabra, la contraria es epignosis. Dice que es conocimiento total, es discernimiento y reconocimiento, conocimiento pleno más allá del conocimiento. Oiga bien, más allá del conocimiento, y su fuente es el mismo Dios eterno. Pedro en cierta escritura dice que habían cosas que Pablo había escrito las cuales eran difíciles de entender y que los indoctos torcían para su propio beneficio. Lo mismo yo me ha pasado en ese campo que estoy explicando lo que el Espíritu Santo me ha enseñado y cómo lo pasé. Entonces, quiero definir la palabra absoluto. Esta se deriva del latín absolutus, esta palabra, ¿verdad? Que es la noción de absoluto. Se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de independencia, ¿verdad? Cuando alguien dice, ese hombre está ejerciendo el poder absoluto, significa que no le interesa lo que digan las leyes, porque él está exponiendo su poder a través de su fuerza, de lo que él tiene como hombre, porque hay muchas cosas. Ejemplo, el poder absoluto lo ministran en Nicaragua, en Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí no hay ley que valga. Las leyes las hace el propio que está presidiendo. A ese se llama conocimiento absoluto. Y de ese conocimiento absoluto es que le estoy hablando, que nadie lo puede ejercer en cuanto a lo sobrenatural, sino solo el Dios Todopoderoso. Entonces, dice aquí, se identifica aquello que tiene carácter de independencia ilimitado y que da lugar a puntos medios, oiga bien, y que no da lugar a puntos medios. Algo absoluto existe por sí mismo, es Dios, y se caracteriza por ser entero, oiga bien, por ser entero, completo y total, ya que es incondicional. Por eso es el conocimiento absoluto y total de Dios supera en todos los niveles al conocimiento parcial. Y es de hecho, alguien puede contrarrestar la enseñanza que estoy dando a través del conocimiento parcial por sus argumentos que él ha aprendido, pero que no se lo directamente puede utilizar un texto para decir esto, que esto es una locura. Pues esa locura que se puede decir a través de lo que tengo el conocimiento que percibí, a través de lo que yo determino, no es lo mismo que Dios me ha revelado, y es por eso que estoy aquí. Entonces, el conocimiento parcial es algo de un todo. El conocimiento parcial es algo de un todo, apúntelo. Mientras que el absoluto es el todo de algo. El absoluto es el todo de algo. Es el conocimiento del Dios Todopoderoso, el cual lo revela a quien Él quiere. No a la persona que dice voy a entrar en ayuno y en oración para que Dios me dé el ministerio que tiene el hermano Harrigan, el ministerio del hermano Miguel Núñez. No, de Sujel Michelén. No, ellos tienen su ministerio porque Dios así se los dio. Y no podemos nosotros estar peleando en la oración, Señor, yo quiero esto, lo quiero. ¿Por qué? Porque si usted se mete en ese campo, está pidiendo mal. Entonces, conformémoslo con lo que tenemos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, como el conocimiento parcial es algo de un todo, pero el conocimiento absoluto es el todo de algo, usted imagínese ahí. Entonces, el conocimiento parcial explica el poder de Dios usando la lógica, o sea, algo imaginario que existe, pero que no lo puedo revelar porque no tiene acceso a su mente finita. Y se convierte en la mayoría de los casos como algo fuera del alcance por medios humanos. Esto de orar por el Espíritu, porque de hecho tengo que hacer un ejemplo. Pero la pregunta sería, ¿cómo saber que estoy utilizando orar por el Espíritu? Bueno,
Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, ahí habla en el Espíritu, pero si nosotros miramos esta palabra, escuchen muy bien, esto es lo que yo quiero que aprendan. Romanos capítulo 8, vamos a hablar por el Espíritu. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice así que, y de igual forma, oiga bien, y de igual manera, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo son esos gemidos indecibles? Pues de hecho, ahí está el conocimiento, que este conocimiento de hablar de lo que hoy está, alguien puede entrar en una componenda queriendo contrarrestarlo con asuntos de la lógica, pensamientos de mente finita, pero en este caso es algo sobrenatural, porque Pablo dice que hay momentos que nuestro espíritu, no tiene palabras, pero el Espíritu Santo se encarga de trasladar esas palabras y llevarlas, y dice con gemidos indecibles. ¿Por qué? Son desconocidos para nosotros. Y ahí, como explicamos, si tengo una necesidad, pues sé yo que en el ambiente que se mueve, y si alguien me dice, no, pero ¿cómo saber eso? Es que en el ambiente que se mueve, usted sabe que el enemigo conoce todos los idiomas del mundo. Satanás conoce todos los idiomas del mundo. Escuche muy bien y dice, pero ¿en qué texto dice? Es que es allí está el misterio que usted no sabe. ¿Cómo saber si estoy hablando en lengua? Ahí está el misterio. ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado a usted. Usted lo contrarresta por lo que usted piensa y toma un texto bíblico, porque dice, pero es que la Biblia no me narra a mí que dice que así se debe de hablar. Es que el asunto es que en la Biblia no hay un cassette grabado para decir, así hablaban en el día del Pentecostés y así hablaban también, como dice la iglesia de Corintios, ¿va? Porque en la iglesia de Corintios había un relajo ahí. Y es por eso Pablo que empieza a hablar de este problema y los empieza a enseñar en cuanto, porque estaban peleando quién hablaba mejores lenguas. Y él dijo, yo hablo mejores lenguas que todos ustedes, pero ¿de qué me sirve hablar en lengua en un lugar donde no me entienden? Entonces tengo que hablar mi idioma que me entienden. Hablo 5 palabras en lengua y las 10,000 las puedo hablar en el español porque me entiende la gente. En este caso, yo voy a hacer una experiencia de algo que cualquier persona que no tenga el conocimiento puede hacer un comentario validado a lo que él piensa y me puede mostrar un texto bíblico, pero el asunto es que si yo le digo Deuteronomio 29, 29, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 11, ahí nos damos cuenta que no depende de lo que usted crea ni de lo que yo piense, sino es lo que Dios determina. Entonces, si yo sé muy bien que yo no quiero que una oración me sea estorbada, de hecho tengo que tener conocimiento por qué motivo están los diversos géneros de lengua. O sea que los diversos géneros de lengua no están como para decir, yo quiero desarrollar los diversos géneros de lengua para que la gente mire que yo soy espiritual. No, no se trata de eso. Va más allá del conocimiento. Es como hablamos, que por qué la gente desea a eso que nosotros identificamos como bautismo por el Espíritu Santo, la Biblia lo llama llenura, lo que sucedió en el capítulo 2, versículo 1 al 4 en el libro de Hechos, lo que estaba profetizado en Joel 2:28. Entonces miramos por qué la gente desea ese acto, ese regalo, pero cuando lo tienen se les termina todo y es para trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sin esa acción del Espíritu Santo los discípulos iban débiles, no podían contrarrestar al enemigo que tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. Satanás no es lo que lo pintan en las películas, es el trabajo de él hacer creer que la gente, que ahí lo vencen en las películas, pero ¿quién puede vencer a algo que no se mira y que tiene acceso a lo sobrenatural? A lo sobrenatural de Dios en lo cual Él habita, porque Él habita en lo sobrenatural y tiene acceso a la vida natural de nosotros.
Nosotros no lo miramos. Nosotros podemos decir, aquí hay un espíritu inmundo por lo que nosotros sentimos el espíritu de nosotros en nuestra carne, pero no lo miramos. Ellos sí nos miran a nosotros. Entonces, como ese conocimiento parcial, el cual combate diciendo yo no creo que exista, eso no es importante. El conocimiento absoluto y total del cual hoy le estoy hablando es que si yo conozco muy bien por lo que la palabra de Dios nos dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas. Ahí está lo primero. Y dice Daniel capítulo 10, versículo 11 en delante, que cuando Daniel había hecho los 21 días de ayuno, al día 24 le vino la respuesta del ángel Gabriel diciéndole que no había podido traer la respuesta en el momento que él estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque había alguien que se había opuesto y ese era el príncipe de Grecia, de Persia. Entonces lo que nos da a entender la escritura, como explico, no por lo que usted lee, sino por el resultado de una revelación, que en ese mundo que usted mira ahí, al cual le llamamos espacio, ahí se mueven las esferas celestiales donde está Satanás operando con todas estas jerarquías que miramos en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los Corintios. Entonces, ¿cómo podría yo saber de que tengo algo que a mí no me puede estorbar la oración? Para eso son los diversos géneros de lengua. ¿Por qué? Porque mire usted, yo voy a hacer un ejemplo de algo y lo voy a hacer con los ojos abiertos para que se dé cuenta usted por qué motivo. Y yo le digo a cualquiera que me pueda contrarrestar cuando ya esto pase a lo que es YouTube, a mi canal, el canal nos ha dado para el ministerio, usted puede hacer la evaluación y diga, voy a traer a unos intérpretes a ver si es cierto lo que este siervo está diciendo. Y yo le digo, hágalo, por favor, porque eso es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Si yo sé que en el ambiente que se mueve, de hecho, cuando la gente no tiene cuidado, sabe que lo primerito que hay que cerrar es la cobertura del vallado de ángeles, ordenando que los ángeles guarden el lugar y que su oración no sea perturbada por las huestes demoníacas, según están escritas ahí en escalafón, principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas. Ellos trabajan fuertemente en ese ambiente para que su oración no traspase al tercer cielo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Basado al conocimiento que la Escritura dice que los diversos géneros de lengua no es directamente solo para tenerlos ahí amontonados y decir los pastores, aquí no se permite hablar en lengua. ¿Por qué? Porque aquí para hablar en lengua tenemos que tener la unción. Yo le digo, yo tengo mi unción. Yo no pierdo mi unción. La única forma que puedo perder la unción es que me meten en el pecado. Allí sí. Pero si usted mira esa primera de Juan capítulo 2, versículo 27, 26 y 27, ahí está que la unción que está en vosotros, esa os enseña. Entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando en este momento? A decirle a usted que cuando usted tiene los conocimientos, por qué motivos están los diversos géneros de lengua, no es para fanfarronear, sino es para usarlos. Como sé lo que se mueve en el mundo sobrenatural, mi oración va con ese conocimiento y empiezo a decir, y usted puede buscarse un intérprete ahí de los hombres y mujeres que tenga para que se dé cuenta y después me manda lo que el Espíritu Santo le dijo ahí, interpretando. Mire, y voy a hablar primeramente unas palabras en el español para que usted entienda. Y empiezo a decir, Señor, mira mi necesidad, Padre. Mira, Espíritu Santo, que no puedo solventar este problema. Entonces, como voy a decirle algo en la intimidad, utilizo los diversos géneros de lengua y empiezo a decirle al Señor. Ahora, mi mente estaba pensando y estaba hablando. Señor, mira mi problema. Ahora mi mente va a dejar de pensar y va a hablar lo que el Espíritu Santo dice ahora. Porque yo sé aquí que tú eres el yo sé que tú eres un maricleiso y es por eso que abadus blexi auncutifneis maridexa solo a ti andari la mascori de libredaisa. Muchas gracias, amarai maricleiso, porque tú eres el dueño de la vida. Aleluya.
entré en un campo de dimensión sobrenatural, la cual la compostura de un teólogo puede argumentar porque no lo entiende. En cambio, el espiritual puede juzgar todas las cosas, dice la Escritura, y él no puede ser juzgado. Este conocimiento absoluto y total de Dios se lo estoy traspasando de cómo usted, cuando tenga un problema íntimo, para que Satanás no se oponga. ¿Por qué? Porque Satanás no puede detener la oración cuando utiliza los diversos géneros de lengua. Porque ese es, oiga bien, por eso dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que cuando usted habla en lengua, habla ¿para quién? ¿Para quién habla en lengua? Mire aquí, capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Y cómo sé cómo hacerlo? Ay, papá. Yo estoy a ti que por eso te alabo y blacks en YouTube, sí, porque tú eres un de likes blacks. Entonces, esos son los conocimientos que yo le estoy traspasando con este misterio del Espíritu Santo. Al decir que alguien me puede contrarrestar, lo va a hacer de una manera carnal, porque si no entiendo algo, ¿por qué lo voy a combatir? Estos son los principios que nosotros debemos de entender. ¿Qué es esto que nosotros podemos entender? Entonces, el conocimiento absoluto, siendo una revelación divina, te introduce en una atmósfera sobrenatural y te revela lo inalcanzable por aquella mente finita. Este conocimiento te introduce en revelaciones por medio del Espíritu Santo. Lo sobrenatural de Dios es parte, aquello que tu mente espiritual puede entender y que tú puedes explicar según te lo revele el Espíritu Santo. Explico las cosas que el Espíritu Santo me revela, no las que no entiendo. Este campo Dios me lo dio y por eso hablo. ¿Y por qué te lo estoy enseñando? Porque cuando el enemigo se da cuenta que has despertado en lo sobrenatural, él ya sabe que tú conoces que hay diversos géneros de lengua para poder combatir al enemigo y ordenarle. Porque mira qué cosa. Si estás en una liberación, por eso te digo, esto es sobrenatural y es conocimiento absoluto y total de Dios. Cuando estás en una liberación, no es porque todas las personas se pongan a hablar en lengua que eso Satanás le va a tener miedo. No es. Es porque tú sabes qué es lo que estás provocando en lo sobrenatural. Y lo que hago, ejemplo, si yo le digo a un demonio, sal de ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús, es algo que viene en segunda plana. Pero si yo le digo, ahora Jesús toma y le dice, soy yo el que te vencí, sal de ese cuerpo. Y puede decir a alguien con la mente carnal, eso no existe. Pero yo te digo, si no existe para ti, está bien. Yo no te obligo a que lo creas, sino que te estoy explicando algo que mi mente carnal en tiempos hace 14 años era igual a la tuya. Pero que ahora te explico algo que lo viví en carne propia y lo sigo viendo y es por eso que lo traspaso por medio de la enseñanza. Si algún hermano está interesado en la enseñanza, pues estamos hablando que son 3, 4, 5, 6 páginas que el Espíritu Santo me hizo escribir de esta enseñanza. Si usted la quiere, usted me pone ahí en su comentario, hermano, mándeme la enseñanza y me puede decir así porque quiero
hacer mi propio comentario de él y lo que no me guste se lo voy a decir, está bien, siervo, yo lo acepto, no hay problema, porque como le explico, esto es como cuando queremos quitarle a la hija que no se enamore de alguien que nosotros como padres no le miramos pero ninguna calificación para que tenga derecho a casarse con su hija, pero como ella lo ama, ¿quién le puede quitar eso? Lo mismo le digo yo, ¿cómo me puede quitar usted con comentarios que haga? Porque claro, fue una experiencia vivida y en la cual yo la estoy traspasando con todo amor a usted. Así es que en esta hermosa noche Dios le bendiga y la paz de Jesucristo en sus corazones. Nos vemos en otro día con proseguir de esta enseñanza. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret.